Hola a todos, hoy quiero hablarles un poco acerca de transmisión serial cuando utilizamos el protocolo UART, cosa que vamos a hacer cada vez que queremos hacer una comunicación desde algún elemento externo hacia nuestro Arduino. Ese elemento externo puede ser bien la computadora a través de algún programa que envíe datos a través del puerto serie o podría ser a través del teléfono si utilizamos algún módulo Bluetooth. Bien, recordemos que la comunicación UART, como tenemos en nuestro PDF de ayuda en protocolo de comunicación, implica tener dos vías de transmisión, ¿sí? Llamadas RX y TX, y no tenemos pulso de sincronismo. Estas vías se conectan cruzadas, es decir, cuando yo tengo que establecer una conexión física, en este caso en el ejemplo, el terminal de RX de un elemento tiene que ir conectado, ¿sí? Como vemos acá en el dibujo, con el transmisor del otro. Y a su vez, ¿sí? El transmisor del primer elemento conectado con el receptor del segundo. Siempre vamos a, o mejor dicho, siempre voy a poner como referencia el protocolo I²C que utilizamos con el manejo del display, donde teníamos también dos vías que eran Serial Data y Serial Clock, SDA y SSL, para marcar bien diferencias. Ese era un protocolo sincrónico, por eso tenía Serial Clock y me permitía conectar varios elementos a través de Serial Data. Si en este caso el protocolo UART, insisto, la conexión es cruzada, no tengo pulso de sincronismo y nada más voy a poder tener vinculados dos elementos que se comuniquen entre sí. No puedo tener más elementos en paralelo como era con el otro protocolo, así que cuidado con eso cuando vaya a trabajar. Entonces, un dato interesante, ¿cómo voy a poner de acuerdo a mi transmisor y mi receptor si no tengo pulso de sincronismo? Bueno, de antemano, cuando yo tengo unos elementos, lo que voy a tener que establecer es la velocidad de trabajo de la señal. Y digo velocidad porque no puedo hablar de frecuencia. Voy a tener que hablar de velocidad de transmisión de datos, lo cual se mide en baudios, que es la cantidad de datos por segundo. ¿Y por qué no puedo hablar de una frecuencia de transmisión? Justamente porque como los datos van a ir cambiando, yo voy a transmitir en un momento diferentes datos, eso me va a ir alterando la señal. La señal no va montado sobre ninguna portadora ni nada. Entonces tengo diferencia en forma de onda, por lo tanto en frecuencia, en función de los datos. Como les voy a mostrar, ¿sí? Con este video, acá lo tenemos, vemos en pantalla del osciloscopio, ahí estoy transmitiendo un carácter en forma constante, estoy transmitiendo el carácter 0, el 0 en ASCII. Esto es lo que veo en el osciloscopio, este es el resultado que tengo. Recordemos que en ASCII el carácter 0 es el 00110000. ¿Qué voy a ver en la pantalla del osciloscopio? Bueno, justamente voy a tener el bit de arranque, el bit de stop, y luego voy a tener los datos en una determinada ventana de tiempo. En este caso yo lo tengo a 9600 baudios, es decir, está pensado para 9600 datos por segundo. Pero fíjense qué pasa si yo ahora envío otro carácter. Vamos a adelantar el video, vamos a replay el video. Bien, ahí de repente cambió la señal y cambió la forma de onda y me cambió la frecuencia. Ahí estoy enviando el carácter 2, ¿sí? El 2 en ASCII es 00110010. Entonces, ¿qué pasa? Me cambia la forma de onda porque cambian los bits que los componen y me encuentro con otro tipo de señal y me cambió completamente la frecuencia. Por eso no puedo hablar de frecuencia en este tipo de transmisiones. Lo que sigo teniendo siempre es la misma ventana de señal, es decir, tengo el mismo espacio para enviar un determinado dato, ¿sí? Por eso hablamos de baudios, de datos por segundos. Insisto, nosotros vamos a trabajar a 9600, que es la velocidad por defecto, una de las más utilizadas, porque generalmente cuando conseguimos cualquier elemento que ya viene con un preseteo, viene a esa velocidad de trabajo. Así que bueno, pasamos a nuestro programa con el que vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Lo tenemos acá en pantalla. Yo voy a utilizar una variable booleana de estado porque lo que voy a hacer es cambiar justamente el estado de una salida, lo voy a ver a través de un LED y utilizando un único carácter voy a lograr entonces este cambio. ¿Por qué empezamos con transmisiones de caracteres? Bueno, porque es lo más sencillo. El carácter es un byte, es rápido, es sencillo de ver. Vamos a ver en clase otro tipo de transmisiones, cómo poder manejar otros tipos de datos, pero en el video nos vamos a concentrar solo en eso, en la transmisión de carácter a carácter. Para lo cual, importante, inicializar el puerto serie, ¿sí? Lo hago a través de Serial Begin, eso lo comenté en otro video, esa es la velocidad de transmisión, 9600.
Y además de declarar o de configurar, mejor dicho, un pin como salida, que es donde voy a poner un LED para ver el cambio de estado, que es el 4, y pedirle que arranque inicialmente en nivel bajo, porque estado, que es la variable booleana, arranca en nivel bajo. Tengo aquí otra instrucción más, que esto tiene que ver con el tiempo de espera. Cuando yo le pido hacer una lectura del puerto serie, por defecto el Arduino cuando va a chequear el puerto tarda unos 500 milisegundos. Yo suelo bajar un poco este tiempo, una pausa de medio segundo me parece un poco prolongada, entonces la suelo bajar entre 150, 200 milisegundos. A veces poner un tiempo de espera muy chico me puede traer algún problema según qué aplicación estoy usando yo para enlazar al Arduino. Pero generalmente con 150 milisegundos suele funcionar todo bien, así que lo voy a dejar de esa manera. Lo que hago en el loop, y voy a saltearme el if que vemos acá de momento, es simplemente esto. Serial read es una instrucción que lo que hace es ir al puerto serie y leer el primer byte que encuentre, leer el byte que encuentre ahí. Lo que hago es leer un byte y lo cargo en una variable llamada dato, que es una variable del tipo carácter. ¿Sí? Bien, como vemos, cuando recibo el dato, hago una pregunta si ese dato es W, que es el carácter que yo elegí para el cambio de estado. Y si el dato es W, lo que hago es negar mi variable booleana, ¿sí? Y utilizarla para justamente cambiar el estado de salida y hacer unas impresiones en el puerto. Es decir, ahora quiero comunicar desde el Arduino a, en este caso va a ser a la PC, con estos mensajes que me van a dar una idea del estado lógico de la salida. Ahora bien, lo que habíamos obviado, todo esto está encerrado en un if donde vemos esto escrito, donde dice serial available. Si yo hago la traducción literal de available, quiere decir disponible, ¿sí? Generalmente van a ver que yo en clase nunca dejo la pregunta así y hago un agregado más. Porque este comando lo que hace es ir a revisar dentro de lo que es el buffer de recepción cuántos bytes todavía me quedan por leer. ¿Sí? El available hace eso justamente, me devuelve un número que se corresponde con cuántos bytes me quedan a mí por leer. Por eso siempre voy a encerrar, antes de pedir hacer la lectura, voy a encerrar lectura y carga de variable en este if. ¿Por qué? Porque no quiero ir a leer el puerto serie si no tengo dato disponible. Entonces, cuando tengo garantía de que eso ocurra, leo el puerto serie y lo cargo a una variable. Siempre lo vamos a trabajar de ese modo. Pero entonces, ¿qué es lo que les decía que yo suelo agregar acá? Como les dije, la available me devuelve un número que corresponde a la cantidad de bytes que me quedan por leer. Entonces muchas veces yo suelo escribir así la pregunta, si los datos disponibles son mayor que 0. ¿Por qué? Porque justamente si es mayor que 0 quiere decir que todavía tengo datos para leer. Si lo que me devuelve es un 0, es que yo ya leí todos los datos que hay en el buffer de recepción, es decir, que no hay ningún dato nuevo. Lo puedo preguntar de esa manera, podría preguntar también si es distinto de 0, también es válido. Y lo primero que figuraba, lo primero donde yo no aclaraba nada, también era algo válido. ¿Por qué? Porque el if en ese caso va a chequear de todas formas por diferente de 0. Pero a mí de todas maneras nunca me gusta dejarlo así. Si ven la expresión es más corta y escribo mucho menos, a mí me gusta dejarlo con el distinto de 0 o con el mayor a 0. ¿Para qué? Para que no se olviden de qué se trata. Si no, parecería que lo que hago con este comando, ¿sí? O que la devolución de la variable simplemente es un valor de verdad, que es true o false, que me dice eso. Y no, en realidad me devuelve el valor de bytes que me quedan por leer. Incluso podría usar esa función para algo, no es nuestro caso. Pero me gusta aclararlo porque si no simplemente parece que me va a devolver un verdadero o falso. De todas maneras, cada uno lo puede resolver como mejor le parezca. A mí me gusta dejarlo así para indicar todo esto que vengo hablando. Entonces, cuando vamos a hacer una lectura, y voy a ser reiterativo con esto, primero siempre vamos a asegurarnos ¿sí? Con esta línea de que haya algo, es decir, que haya algún dato en el puerto antes de ir a cargar nuestra variable, o si no vamos a tener errores y problemas con nuestro programa. Entonces, una vez que nos aseguramos, es decir, dentro del if, entonces ahí hacemos, ¿sí? Carga de la variable del tipo que sea. En este caso, en el ejemplo va a ser siempre carácter, pero del tipo que sea lo vamos a hacer ahí. Entonces, yo descargo este programa
y lo ejecuto, bueno, lo que tengo que ver es un cambio de estado cuando envío el carácter W. Ahora, la pregunta podrá ser, bueno, ¿y por dónde lo envío justamente? Bueno, el Arduino Nano, vamos a ver en el pinout, tiene los pines 0 y 1 con la función de RX y TX, porque tiene un solo puerto UART, el Arduino Nano tiene un solo UART nativo, y los pines 0 y 1 son a tal fin. ¿Quiere decir que yo tengo que conectar físicamente un cable de la computadora a esos pines directos? Bueno, no. ¿Por qué? Porque cuando yo conecto aquí la ficha USB, la misma que me sirve para alimentar y para descargar el programa, internamente el data más y el data menos quedan conectados, no en forma directa, ¿sí? No en forma directa, pasan por un chip, pero quedan conectados al 0 y el 1. Es decir, TX y RX, cada vez que yo pongo el cable USB y lo conecto a la computadora, me quedan conectados al puerto USB. O sea que RX y TX me quedan conectados ahí. Cuando yo habilito el puerto serie, ¿sí? Con el serial begin, estos dos pines, ¿sí? Se desacoplan de lo que es el registro de propósito general y se preparan para trabajar justamente con el protocolo UART. Así que cualquier dato que yo envíe será enviado por el pin de TX, y si tengo el cable USB conectado, bueno, llegará al otro extremo del cable. Si tengo la computadora, llegarán eventualmente los datos a alguna consola serie, que puede ser la misma IDE del Arduino, puede ser otra. Y lo mismo, cuando vaya a recibir un dato va a tener que ser a través del pin de RX, o bueno, si lo hago desde la PC, a través del cable USB, va a pasar por el hardware que les decía que está intermedio, pero justamente va a llegar al pin de RX, que es el receptor, el único que va a poder recibir los datos con este protocolo. Al menos los únicos pines que lo van a poder hacer en forma nativa. En un rato vamos a hablar de qué pasa si yo necesito utilizar otros pines o si tengo la posibilidad de usar otros pines. Pero los pines del puerto nativo, es decir, los que tienen el hardware, los que vienen diseñados por el fabricante, son esos dos. Entonces, como les decía, ya con mi Arduino conectado a través, ¿sí?, de la ficha USB a la computadora, lo que voy a hacer es enviar a través de la consola el carácter en cuestión, ¿sí? Abrimos ahí la consola y envío el carácter W y me encuentro con el encendido del LED, ¿sí? Y además en la consola el mensaje de devolución, donde me dice el estado de la salida es, y me da el valor de la booleana. Entonces por eso veo que es un 1. Vuelvo a enviar W, ¿sí? Y vamos a ver, y viene aprieta Enter, ¿qué pasa? Recibe el dato, el LED cambia de estado y obviamente tengo acá el mensaje en consola dándome el estado de la salida. Eso no funciona solamente desde la consola del Arduino. Como les dije, con cualquier programa que yo pueda enviar y recibir datos a través del puerto USB, voy a poder controlar mi Arduino. Por ejemplo, este programa que tengo acá, que lo solemos utilizar en clase, yo me voy a conectar al puerto 4, donde tengo, al COM 4, donde tengo el Arduino. ¿Sí? Y voy a, bueno, voy a primero elegir el valor para enviar, que es W, ¿ven? Y cada vez que cliqueo, lo que tengo es acá que me indique el estado de la salida, y además otra vez el cambio, ¿ven? Voy pasando de uno a otro cada vez que hago un clic. No tengo necesidad de usar el IDE del Arduino. Con cualquier consola serie que yo utilice voy a poder controlarlo, porque con cualquier cosa que trabaje con el protocolo UART, ¿sí?, voy a poder manejar este programa. No estoy limitado solamente, ¿sí?, al entorno del Arduino. Quiero que eso quede claro. Ahora, ya manejamos datos de entrada y salida, en este caso desde lo que es computadora Arduino, Arduino computadora. ¿Qué tal si yo quisiera, como dije antes, hacerlo a través de un módulo Bluetooth y trabajar conectando en forma inalámbrica el teléfono? Bueno, dos cosas. Primero vamos a hablar del tipo de módulo Bluetooth que vamos a usar y después hacemos otros comentarios más específicos. El módulo que solemos utilizar es el HC05, que obviamente también trabaja con el protocolo UART. Ahí tenemos, acá tenemos, ¿sí?, la vista de la placa. Vemos que tiene pines de alimentación, están marcados con que trabajan, generalmente trabajan de 3,3, este dice 3,6 acá, pero de 3,3 a 5 algo, o 3,6 a 6 volts, si
si hago caso a lo que ya viene con la serigrafía que ya viene en la placa. Y obviamente tengo que tener un pin de TX y de RX, que son justamente los que se van a encargar de hacer la manipulación de los datos en un sentido u otro. Como les dije, van conectados cruzados, o sea que si yo quiero utilizar esto, voy a tener que conectar el TX de mi módulo al RX del Arduino, ¿sí? Y el RX del módulo al TX del Arduino. Bien, con esto vamos a ver unas salvedades. Una tiene que ver con esto, con el nivel de tensión que me viene marcado en RX, que es de 3,3. Si yo estoy alimentando el Arduino con 5, puedo tener ahí un problema de compatibilidad de tensiones. Lo voy a charlar después. Pero primero quiero hacerles un comentario que tiene que ver con lo que es la conexión en sí. Yo tomo mi módulo Bluetooth, mi HC05, y digo, bueno, conecto a TX-RX, es decir, conecto a los pines 1 y 0, ¿sí?, del Arduino. Pero ¿qué va a pasar? El programa que hice anteriormente, si yo como estaba conecto el módulo, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo ahora lo estoy alimentando a través del puerto USB, sigo teniendo la conexión a través del puerto USB. Si yo conecto el HC05, me va a quedar en paralelo el TX y RX del módulo, me van a quedar en paralelo con, recordemos que no vienen directo los dos cables de datos del USB, no llegan directos a TX y RX, pasan a través de hardware, ¿sí? Pero me quedaría eso en paralelo con los pines de datos del puerto USB. Y el protocolo UART no me va a admitir tener dos dispositivos distintos conectados en paralelo. Entonces no es que el programa no me va a funcionar, pero si yo quiero usar los pines 0 y 1 con este módulo, lo que voy a tener que hacer es conectar el módulo, desconectar la ficha Bluetooth que alimenta el Arduino, alimentar en forma externa, en cualquiera de las formas que vimos en su momento, o que tengo unos videos que hablan de la alimentación del Arduino, entonces alimentar en forma externa y ahí sí puedo usar el programa. Lo cual a veces crea una cierta incomodidad, sobre todo en la clase, que estamos constantemente haciendo programas y sobre todo ustedes que recién están empezando y quieren hacer diferentes pruebas. Porque ¿qué pasa? Bien, yo conecto mi módulo Bluetooth, alimento en forma externa. De repente el programa no funciona o hay que hacer algún cambio. Para hacer un cambio yo necesito descargar el programa, no solamente es cambiar el programa, sino descargarlo. Y descargarlo implica tener que conectar la ficha USB. Entonces yo conecto la ficha USB, pero no puedo descargar el programa porque tengo el módulo Bluetooth en paralelo, que me va a crear conflicto. Entonces conecto la ficha USB, tengo que desconectar el módulo Bluetooth, descargar el programa. Y si lo quiero probar, desconecto la ficha USB, conecto el módulo Bluetooth, alimento en forma externa, pruebo el programa y así constantemente. Es algo terriblemente engorroso. Al menos para una situación de clase es muy molesto. Si yo ya tuviese un programa que sé que funciona y listo todo, descargo y me olvido y alimento en forma externa. Porque obviamente si yo ya tengo, no sé, una placa desarrollada, no voy a estar conectándolo a una computadora, voy a alimentar en forma externa al Arduino. Pero para situación de clase, trabajar así es muy incómodo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar otros pines que no son los nativos. ¿Qué quiere decir? Que voy a usar otros pines que no son el 0 y el 1 para TX y RX. Para lo cual voy a tener que incluir una librería para poder utilizar otros pines que no son los que tienen el puerto nativo de fábrica. Pero eso me va a permitir tener conectado el módulo Bluetooth y no tener que estar desconectando el cable USB cada vez que quiera hacer una carga del programa. Incluso me permitiría enviar datos desde la computadora o a través del módulo Bluetooth, ¿sí?, a la vez usando diferentes puertos e intercambiar incluso información, no sé, desde la computadora a mi teléfono, si quiero, y el Arduino hace de intermediario, y del teléfono a la computadora. Bueno, vamos a ver cómo usamos la librería, pero antes vamos a esto, a los niveles de tensión. A ver, si bien ahí dice que trabaja con 3,3, la realidad es que van a ver que mucha gente, incluso yo mismo lo he probado muchas veces, conectarlo directamente. Conectar bueno, el que es este RX del Arduino lo conecto directo. De todas maneras, eso no cambia que el fabricante acá me dice que tengo que tener 3,3 volt, ¿sí?, de nivel. Puede quemarse eso, bueno, a mí nunca me pasó, pero la realidad es que si el fabricante me está diciendo que yo me maneje en un determinado rango de tensión, lo que tengo que hacer es obedecer esa recomendación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer siempre en clase es disminuir la tensión de salida del pin que elegimos como TX de Arduino. ¿Cómo lo vamos a hacer? La forma más fácil y bueno, un divisor resistivo. Vamos a hacer esta.
Un divisor resistivo no tienen por qué ser con esos valores. Yo lo que tengo que calcular es que con 5 volts necesito tener un divisor que en el punto medio me dé 3,3 volts. No tiene que ser necesariamente con un K y 2K2. Cualquier valor que les dé, y cuando digo cualquier valor, bueno, a ver, siempre nos movemos dentro de ciertos parámetros donde no ponemos resistencias muy bajas, obviamente para evitar tener una circulación de corriente alta excesiva que no tiene sentido. Entonces, en el orden de los K, en el orden de resistencias de los kilo ohms, podemos calcular para tener ese divisor resistivo, para tener a partir de 5, 3,3 volts. Es muy sencillo el cálculo, no lo voy a hacer, ¿sí? Ya están en condiciones de hacerlo, y si no, también tiene una herramienta Electrodoc, el software que siempre recomiendo, la aplicación Android que siempre recomiendo, para que puedan calcular u obtener los valores de resistencia. Entonces, una vez establecida esta conexión, lo que yo voy a hacer en mi programa es lo siguiente. O sea, ya sé que este programa funciona bien cuando yo utilizo el puerto serie nativo. Lo que voy a hacer es incluir una librería y ver qué cambios tenemos que hacer, que van a ver que realmente no son cambios muy significativos. Lo primero, obviamente, es la inclusión de la librería. La cual tiene este nombre, softwareserial.h. Bien, incluyo la librería y ¿qué voy a hacer? Declaración del objeto. Lo voy a llamar, en un delirio de ingenio lo voy a llamar BT, ya que es un módulo Bluetooth, BT HC05. Y acto seguido lo que voy a hacer es definir los pines que voy a usar como TX y RX, que en mi caso es el 12, ¿sí? Y el 11. ¿Por qué? Porque se me ocurrió utilizar esos dos pines, nada más, podría haber usado otros. El orden, ¿sí? Me determina quién es RX y TX de esta forma. El primero que declaro es RX en el Arduino, y el segundo es TX del Arduino. Recordemos que van a ir cruzados, es decir, el 12 que es RX del Arduino va a ir al TX del módulo HC05. Bien, una vez que hago esto voy a tener que hacer un cambio, que es el siguiente. Yo ya no voy a hablar de serial. ¿Por qué? Porque serial es la instrucción que lo que hace es habilitar el puerto serie nativo, es decir, preparar los pines 0 y 1 del Arduino. Yo no quiero eso, yo lo que quiero es trabajar ahora con el 12 y el 11, que son los que va a manejar la librería porque es lo que declaré. Entonces, ¿qué hago? Bueno, donde dice serial, todo lo que dice serial, ¿ven? Lo voy a cambiar, ¿sí? Por el nombre del objeto. Esto lo podría haber hecho directamente desde el editor, desde buscar, ¿sí? Desde editar podría simplemente buscar o en buscar y reemplazar. Acá lo estoy haciendo a mano, tampoco es que son tantas líneas, pero lo podría haber hecho directamente con menos. Entonces aquí cambié todo lo que decía serial, ¿sí? Por el nombre de mi objeto. Bien, una vez que ya descargué el programa, lo que necesito es tener alguna aplicación Android que me permita enviar datos a través del Bluetooth. En la tienda hay un montón de aplicaciones para esto, cada uno puede usar, no sé, la que más le guste, la que le parezca la más cómoda. Vemos entonces, acá tenemos ya el módulo Bluetooth conectado a los pines en cuestión, ¿sí? al 12 y al 11. Acá tengo el divisor resistivo que les había hablado, y estos pulsadores están porque me quedaron de un ejemplo pasado nada más, pero no están conectados a nada ahora. Cuando tengo un módulo listo para trabajar, empieza con este parpadeo, un parpadeo rápido. El HC05 y el HC06 son iguales en ese sentido, están esperando enlazarse. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es conectarme, ¿sí? Desde un dispositivo Android, y vamos a ver que al pedir conectar, ahí se hizo la conexión. No solo lo veo ahí en la pantalla de mi dispositivo, sino que además puedo observar cómo cambió el parpadeo, ¿sí? De ese parpadeo rápido, ahora simplemente tengo un par de blinks, ¿sí? Un espacio donde queda apagado y vuelve a repetir. Entonces ahí me di cuenta que está conectado a algo. Lo que voy a hacer a través de mi aplicación, aquí tengo un botón virtual, el que se ve ahí en verde, el cuadrado ese verde claro, y lo que tengo abajo es la consola de entrada, donde voy a leer los datos. Entonces yo pulso y eso ya envió el dato W. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque a ver, el LED cambió de estado, la salida cambió de estado, pasó de baja a alta, y además porque veo en la pantalla de mi dispositivo el mensaje que se corresponde con los serial print que puse, donde me dice que el estado de la salida es 1. Vuelvo a tocar mi pulsador virtual, veo cómo cambia
la salida gracias a que tengo conectado un LED y además estoy viendo en pantalla lo que ocurre con el estado de la salida. De vuelta, ahí lo paso a estado alto, ¿sí? Estado alto, estado bajo, ¿sí? O sea que vemos que funciona exactamente igual que el anterior. No tuve que hacer grandes cambios, es decir, puedo utilizar otros pines que no son los nativos y comunicarme, ¿sí?, de todas maneras a través del protocolo UART, en este caso con el módulo Bluetooth. Incluso puedo tener activado también el puerto serial, podría hacer un serial begin y pedirle que estos datos también me lo muestren en la consola. No lo voy a hacer, ¿sí?, en este caso, pero no habría ningún impedimento para eso. Bueno, estoy experimentando dificultades técnicas, como ven, no es un bug, es un CAT el problema que tengo. Cuando se preguntan por qué hay cortes en los videos en algunos lugares que parecería que no tiene sentido, bueno, por esto, ¿sí? Porque el gato tiene sus propias ideas acerca de la dirección artística de los videos y me interrumpe. Bien, volviendo a lo nuestro entonces. Bueno, como vemos entonces, el envío al menos de un carácter es bastante sencillo, no tiene grandes complejidades. Obviamente después con esto podemos hacer diferentes tipos de controles. Acá yo encendí simplemente un LED, pero podemos controlar motores y por demás dispositivos, como vamos a ir haciendo a lo largo de las clases. Bien, esto ha sido todo por hoy, espero que se haya entendido y será hasta la próxima.